vengo en representación de la Asociación de Vecinos Amics de la Malva. Quería decir que desde hace ya más de 6 años la Asociación de Vecinos y también los vecinos organizados ellos de manera autónoma venimos reivindicando una mejora en la situación de varias plazas del barrio. En realidad se trata de verdaderos descampados insalubres, se llaman plazas, y en situación de total abandono por parte del ayuntamiento. Se hicieron concentraciones en las mismas plazas y murales reivindicativos. Los vecinos pusieron carteles en sus balcones por muchos meses y se pusieron solicitudes por registro al ayuntamiento, pero nada. Queremos decir que los parques y jardines contribuyen claramente a la salud social y física de los ciudadanos. En ellos se pueden jugar con los niños, nos podemos escapar del ajetreo diario, hacer deporte, respirar, encontrarnos con nuestros vecinos y organizar todo tipo de actividades culturales y sociales. La necesidad de las zonas verdes está refrendada por la Organización Mundial de la Salud, que parte de recomendar que tengamos una dieta mediterránea o que nos vacunemos, recomienda que en las ciudades se disponga de 10 a 15 metros cuadrados de parques y jardines por habitante. Que el Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Valencia explica cómo cree que debe ser la ciudad, dónde deben estar los parques, los colegios, las casas y los demás equipamientos urbanos. De las zonas marcadas por el Ayuntamiento como verdes en la Malvarrosa, 9 son descampados, 8 parques, 2 jardines, 1 un campo de fútbol, 2 rotondas, 1 la vía del tranvía, una explanada asfaltada y 3 calles. De las 27 zonas verdes, 14 no son realmente zonas verdes y 13 sí lo son. ¿Vale? En esta línea, pues desde Amics de la Malva nosotros solicitamos que se pongan en marcha medidas de acondicionamiento y urbanización de las citadas plazas Músico Moreno Ximeno y Músico Antonio Moreno Gans de forma prioritaria debido al tiempo y condiciones en las que se encuentra la misma, para posteriormente proceder de igual forma con el resto de plazas descampados del barrio. Y que en cuanto al posible carácter privado de parte de algunas de estas, si lo hubiera, solicitamos se tomen las medidas oportunas con los respectivos propietarios para poder llegar a los acuerdos oportunos para el acondicionamiento digno correspondiente, tal y como viene reflejado en el PGU de este ayuntamiento.